Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Buenas noches, feliz sábado. Señor Dios y Padre bendito, glorificado y santificado sea tu nombre. En esta noche venimos a ti, Señor, para buscarte por medio de esta oración, ya que sabemos que tú en lo alto de los cielos escuchas, Señor. Te damos gracias por el privilegio de poder llegar hasta este lugar para adorar tu nombre, Señor. Te damos gracias por la salud, te damos gracias por la vida, Señor. Y aunque tu pueblo tiene dificultades, tenemos problemas y tribulación, Señor, aquí estamos para buscarte, Señor, para aprender más de tu palabra, para traer todas nuestras cargas a ti, Señor, ya que tú has prometido cargarlas por nosotros. Señor, has escuchado las peticiones de tu pueblo y tú eres el doctor de doctores. Tú eres, Señor, el que todo lo sabe. Tú conoces nuestro cuerpo mejor que cualquier doctor, ya que tú, Señor, lo creaste. Tú conoces cada dolor que tenemos, tú conoces cada sentimiento, por lo cual pedimos que tu mano sanadora, Señor, se manifieste en cada cuerpo aquí presente, que podamos, Señor, transformar nuestras vidas físicamente y espiritualmente para la honra y gloria de Jesucristo. Señor, danos la sabiduría para poder aprender a sanarnos naturalmente, para poder a llevar una mejor vida saludable comiendo cosas naturales, Señor, preparándonos para la comida celestial. Te pedimos, Padre bendito, que arranques de nosotros cualquier discernimiento, cualquier cosa que nos aparte de ti, que nuestros pensamientos todos sean elevados hasta tu trono celestial. Te pedimos que seas tú el que manifieste su poder en esta noche y que nos vayamos de aquí llenos de tu Santo Espíritu, Señor, que nos vayamos de aquí gozosos y con ganas de regresar en la mañana para seguir adorándote, Señor. Te pedimos de una manera muy especial que tú unjas al pastor en esta noche, Señor, y que tu palabra sea por medio de él a nosotros, que sean palabras de aliento, de gozo, Señor, y que podamos aprender para llevarlo a otras personas y poder compartir la verdad, Señor, que es tan preciosa. Gracias, Señor, por habernos dejado este evangelio tan hermoso. Te pedimos que nos ayudes a hacer luces en medio de las tinieblas, Señor. Te pedimos, Padre bendito, por cada hermano que no vino, para que tú, Señor, donde quiera que estén, los acompañes y, Señor, pongas en ellos el deseo de venir mañana para poder estar juntos, Señor, y glorificarte en tu santo día. Gracias por este santo sábado. Te pedimos que nos des el reposo físico y el espiritual también, Señor. En el nombre bendito y sagrado de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Les invito a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7. Revelation chapter 7. Y después de esto vi a 4 ángeles en pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados:
144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Hemos venido estudiando durante todas estas últimas semanas el carácter de los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, de la cual han de ser sellados 12,000 de cada tribu, demostrando así el poder de Dios para salvar hasta lo sumo a todo aquel que confíe en Él. El martes vimos la tribu de Zabulón y hoy nos toca ver la tribu de José. Solamente nos queda José y Benjamín, las últimas dos. Y claro, después vamos a poner todo esto junto para entender cómo es que Dios va a formar su remanente final. José. Es interesante porque José es el hijo de Raquel, el primogénito de Raquel, pero realmente es un hijo tardío para Jacob. Ya tenía varios otros hijos antes de que él naciera. José es un carácter muy especial en la Biblia. Su nombre significa añada Dios más o añádame otro. Pero es muy parecida a la raíz, o sea, en hebreo se dice Yosef. Si se dijera Joseph, como en inglés, sería el mismo nombre o de la misma raíz que Yeshua. Yosef viene de la misma raíz, añadir, pero el nombre Jesús, Joshua, viene de una combinación de Yahweh, que quiere decir el que existe, y Shua, que quiere decir salvación. Solamente tienen una letra de diferencia entre los dos nombres. Sin embargo, hay un abismo de diferencia en cuanto a lo que significa el nombre, pero en esta noche vamos a ver que José es escogido por la providencia para representar especialmente el carácter perfecto de Cristo. ¿Saben ustedes que José es el único de los 12 hermanos y uno de los pocos caracteres de la Biblia del cual no se registra ningún pecado conocido? No es que José no hubiera pecado. Como todo hombre, la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Sin embargo, de José no está registrado ningún pecado en la Biblia. José es símbolo de Cristo y mañana en el sermón de la mañana vamos a ver hasta dónde llegan las similaridades o las similitudes entre José y Jesús. Jesús era el Hijo amado de su Padre, que fue enviado a esta tierra para salvar a su pueblo. José es el Hijo amado de su Padre, que tuvo que ser enviado lejos a Egipto para poder salvar a su familia de la destrucción. José fue tratado injustamente, fue tratado de una manera cruel y terrible sin merecerlo. Y a través de ese sufrimiento llegó a alcanzar la cúspide del favor de Dios para la salvación de su familia. José
al igual que Cristo, dejó un lugar de privilegio junto a su Padre para irse lejos de su familia y después de muchos dolores y vicisitudes, volvió otra vez a tener un lugar de preeminencia. José tiene muchas características que nos hacen recordar la vida de Cristo Jesús. Pero hoy vamos a hablar más acerca de su niñez, acerca de sus primeros años, hasta el punto decisivo en la vida de José, que fue cuando él llegó a los 17 años de edad. Antes de ir a ver la historia de José en su hogar y en su familia, recordemos que la palabra de Dios nos dice que José iba a recibir una doble porción de la herencia. Añádame otro más, eso es lo que quiere decir el nombre José. Give me another one. Add another one to me. Y el nombre se le puso porque cuando Raquel, que no podía tener hijos por tantos años, su hermana Lea había dado a José a Jacob, ya 6 hijos varones, más los hijos que había tenido a través de su sierva. Raquel, al ver que no podía darle hijos, les dio a su sierva Bila y a través de él Jacob tuvo hijos. Pero finalmente Dios se acordó de Raquel y le dio un hijo a la mujer que después de tantos años de casada, más de 20 años de casada y no había podido tener hijos. Y finalmente Dios le concedió el deseo de su corazón. Y al nacer ese muchachito tan deseado, tan esperado, tan amado, tan ansiado, al nacer ese muchachito, cuando Raquel lo abrazó a esa cosita preciosa, ese pedacito de carne de ella, y le dijo a Dios, gracias Señor, le dijo, oh Señor, dame otro más, añádame otro más. Y le quedó por nombre Yosef, que quiere decir añádame otro más. Y realmente el nombre de José es símbolo de su derecho de primogenitura porque recibió doble porción de la herencia. Si vamos a la profecía del anciano Jacob en Génesis capítulo 49, encontramos aquí la bendición de Jacob sobre sus hijos. Pero realmente de José es al cual le dedica más tiempo en la bendición. Rubén le dedica 2 versículos. Simeón y Leví 2 a cada uno. Judá le dedica 4 versículos. Zabulón 1 versículo. Isaacar 2 versículos. Dan 2 versículos. Gad le dedica 1 versículo, Aser 1 solo versículo, Neftalí 1 solo versículo, sin embargo, y Benjamín 1 solo versículo en la bendición. Sin embargo, a José se le dan 5 versículos y no cortitos, sino versículos largos que si los hubieran dividido como los demás, hubieran sido casi el doble. Una tercera parte de toda la bendición final de Jacob se la dedica a José. Y vamos a leerla. Está comenzando en el versículo 22 en adelante. Génesis 49, 22 en adelante. Dice así: rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor de la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá.
con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, sobre la frente del que es apartado de entre sus hermanos. Si ustedes notan, hay mucha bendición, mucho positivismo de parte de Jacob al bendecir a su hijo José. Incluso le termina diciendo que es el hijo escogido, el hijo apartado entre todos sus hermanos. Esto es muy interesante porque Dios así lo dispuso. La primogenitura que conlleva 3 derechos. El derecho a la doble porción de la herencia, el derecho al liderazgo del clan familiar, o sea, el poder de gobierno, y el derecho espiritual de ser el sacerdote, el guía espiritual de la familia. Esas 3 cosas incluye la primogenitura. Y en el caso de los hijos de Jacob, eso debiera haber caído normalmente sobre el primogénito, de allí el nombre primogenitura, que fue Rubén, pero Rubén perdió ese derecho. Su padre no quiso pensar siquiera en Rubén a la hora de darle la bendición, porque le traía a su mente lo inestable del carácter de Rubén, lo voluble que era, a veces arriba, a veces abajo, desviado para un lado y para el otro, acomodaticio como el agua. No tenía un carácter de líder, no tenía un carácter de respeto. Y por eso su padre decide cambiar las cosas. Por visión profética le concede el sacerdocio Dios a Leví, pero no fue así con Jacob. Jacob maldijo a Leví. Jacob le dijo: maldito sea tu furor, que te esparza Dios. El nombre Leví quiere decir juntar, y él le dio todo lo contrario de su nombre, esparcir. Pero la bendición, o sea, la maldición de Leví, Dios la transformó ¿en qué? En bendición, porque fue esparcido. No tuvo herencia, porque el padre no le dio herencia, lo maldijo, pero la herencia fue Jehová. Él escogió a Jehová y llegó a ser el líder espiritual, la tribu de Leví, los sacerdotes de toda la nación. Lo que Rubén perdió por infidelidad en el hogar, Leví lo consiguió por fidelidad en un momento de crisis en la historia del pueblo de Israel al pie del monte Sinaí. El derecho de gobernar recayó sobre Judá, y eso se lo dio el padre Jacob en su lecho de muerte al reconocer el liderazgo de este muchacho. Dice en el versículo 9, cachorro de leones Judá. No será quitado, versículo 10, el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán todos los pueblos. Aquí a Judá le da el derecho de gobernar, el cetro de mando, lo recibe Judá. El legislador estaría o saldría de él, de entre sus pies, literalmente quiere decir de su descendencia vendría el que gobernaría Israel. Y la inspiración nos dice que en el libro de Apocalipsis, capítulo 4 y capítulo 5, a Cristo se le llama el león de la tribu de Judá. Así que Cristo es ese león de la tribu de Judá. Pero el sacerdocio, esa parte de la primogenitura que le tocó a Leví, es inmortalizado también a través de Cristo, siendo Él nuestro sumo sacerdote. El sacerdocio eterno recae sobre Cristo. Así que Él recibe la triple prerrogativa de la primogenitura.
Él es nuestro hermano mayor, Él es nuestro primogénito. La Biblia así le llama en Colosenses capítulo 1, el primogénito, el Hijo unigénito de Dios. Y otra vez en Cristo se juntan las tres bendiciones de la primogenitura. Él es no solamente el legislador, el que tiene el cetro en la mano, Rey de reyes y Señor de señores, pero Él también es el sumo pontífice, el único intercesor entre Dios y los hombres. Y Él recibe la doble porción de la herencia para repartirla entre nosotros que somos sus hijos. Ahora, en el caso de José, Él recibe la doble porción de la herencia. Repito, la primogenitura significaba tres bendiciones. Primero, ser líder espiritual de la familia, el sacerdocio. Segundo, ser líder político o líder civil del clan familiar, de la ciudad, de la nación. Y el gobierno recae sobre Judá. Y la doble porción de la herencia es la que cae sobre José a través de sus dos hijos, Efraín y Manasés, que son aceptados por Jacob como hijos propios, y así a José le está dando a través de sus hijos doble porción de la herencia. Ahora, nosotros vamos a estudiar hoy un poquito acerca del carácter de José. Y ya decía hace un momento que lo que Rubén perdió por infidelidad en su hogar, Judá lo logró por fidelidad delante de sus hermanos, el buen ejemplo que dio en su casa. Lo que Rubén perdió por infidelidad a Dios, violando su mandamiento, Leví lo ganó por fidelidad a Dios, siendo fiel a sus mandamientos. Y lo que Rubén perdió, que fue la doble porción de la herencia, José la logró por ser el hijo favorito de su padre, pero también por un carácter especial, un carácter único del cual nos registra la palabra de Dios. Y vamos a leer un poquito hoy sobre ese carácter de José. Leo en el libro Patriarcas y Profetas en la página 208, dice así: el pecado de Jacob, la serie de sucesos que acarrearon esa mentira y ese engaño, no dejaron de ejercer su influencia para el mal. El carácter de Jacob, a pesar de que él logró ser un hombre distinto y transformado, recién en esa noche de lucha con el ángel logró su victoria, pero ya para entonces sus hijos eran hombres grandes. El único que era pequeño era José, y José no era tan pequeñito. José tenía ya 15 años cuando murió su madre, casi cumplía los 16 años. El único, el Benjamín de la familia, y le pusieron de nombre Benjamín, nació con la muerte de su madre, pero todos los demás hermanos eran mayores, algunos ya pasaban de 20 años. Esa influencia negativa del carácter de Jacob por tantos años, dice la mensajera del Señor, no dejó de producir un amargo fruto en el carácter y en la vida de sus hijos. Cuando estos hijos llegaron a la virilidad, cometieron graves errores, reflejaron el carácter de su padre, aprendieron las cosas malas. Las consecuencias de la poligamia se revelaron en la familia. Este terrible mal tiende a secar las fuentes mismas del amor. Y eso se dio en este hogar. La influencia de la poligamia debilitó los vínculos más sagrados en el hogar. Los celos de las varias madres amargaron la relación familiar. Los niños veían esto, lo bebían, lo comían todos los días en su casa. Por eso llegaron a ser malos, contenciosos.
contrarios a la disciplina, llegaron a ser egoístas, igual que eran sus madres, llegaron a ser peleadores de mala fama, y la vida de Jacob fue nublada por la ansiedad y el dolor al ver que sus hijos, en lugar de crecer para ser hombres y mujeres de bien, iban creciendo para hacerse cada vez más malos. Su propia hija, la única hija mujer, Dina, se fue de la casa, se fue con el novio y salió embarazada. Una tragedia en aquella época. Si hoy en día todavía el que una muchacha se vaya de la casa con el novio, todavía sigue siendo de gran dolor, aunque la moralidad del mundo en que vivimos hoy en día como que lo pasa un poquito más por alto, no deja de ser una tragedia para un hogar cristiano. Y en el caso de Jacob, ver lo que sucedió y la secuela de ese terrible pecado de Dina y la muerte de un pueblo entero como resultado de la venganza, trajo terrible dolor a Jacob y a toda su familia. Sin embargo, entre esos 12 hijos que tuvo, 13 contando a Dina, entre esos 13 hijos de esa familia, hubo uno de un carácter muy diferente. Y estoy leyendo ahora de Patriarcas y Profetas, la página 209. En medio de esos hijos malvados hubo uno de un carácter muy diferente, a saber, el hijo mayor de Raquel, José, cuya rara hermosura personal no parecía sino reflejar la hermosura de su espíritu y de su corazón. La Biblia dice que José era un muchacho bien parecido. No solamente tenía un carácter hermoso, pero también físicamente había sacado la hermosura de su madre. ¿Se acuerdan que Jacob se quedó enamorado de esa muchacha cuando la vio a primera vista, de tan bonita que era Raquel? Lea no es que era fea, pero no tenía la hermosura que tenía Raquel. Lea tenía unos ojos muy hermosos, dice la Biblia. Era de ojos hermosos, pero al resaltar los ojos nos da a entender que el resto de su apariencia física no resaltaba, como en el caso de su hermana, que era sumamente hermosa. Parece que José sacó los rasgos de su madre en la hermosura física. La Biblia nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 39, que José era muy bien parecido. A ver si encuentro el versículo por aquí. Versículo 6, ¿ok? No es ese, Génesis 39, 6. A la última parte del versículo, sí. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. José tenía no solamente un rostro atractivo, un rostro bonito, y siendo hombre, aunque la Biblia mencione que era de semblante hermoso y de bella presencia, nos dice que era un muchacho muy bien parecido. Resaltaba entre los demás, así como los hijos de Isaí más tarde eran todos muy bien parecidos, y Dios escogió sin embargo al más feíto para ser rey de Israel, que era David. También se nos dice de Saúl en la Biblia que era más alto que todos los demás, sobresalía toda la cabeza por encima de todos los demás hombres de Israel, un hombre muy bien parecido también. Este era el caso de José. Sin embargo, Elena de White dice que su carácter era más hermoso todavía que su apariencia física. La hermosura de su espíritu y su corazón sobresalían. Y miren la descripción que da la mensajera del Señor del carácter de José. Dice, era puro,
era alegre, era activo, consagrado a Dios. También, a pesar de que era un joven alegre y servicial, reveló seriedad y firmeza moral. Ella cuenta cómo José se sentaba sobre las rodillas de su padre y su padre le contaba las historias de su niñez, de su juventud, de su abuelo Abraham, cuando salió de Babilonia, de Ur de los Caldeos, el peregrinaje que tuvieron, porque esas historias se repetían de padres a hijos continuamente. Y recuerden que Jacob estuvo sentado en las rodillas de su abuelo Abraham y recibió directamente de Abraham las historias. José ahora las recibe de parte de Jacob. Jacob le cuenta de su propia experiencia, de cómo tuvo que huir de la casa de su padre, cómo Dios se le apareció en el camino, allá en un lugar que se llamaba Betel, y cómo él vio esa escalera que unía el cielo con la tierra. Y José tenía tanto interés en esas historias, se gozaba de escuchar esas historias. Ustedes saben cómo son los niños, ¿verdad? Uno les cuenta una historia y luego le dicen, cuéntame la historia. Y uno le quiere contar una historia diferente. No, cuéntame la misma historia. Y quieren que les repita la misma historia. Así José, cuando era pequeño, escuchó cientos de veces la historia de su padre y cómo su padre escogió servir a Dios cuando le tocó irse lejos de su casa, cuando estaba solo, sin nadie más, como él le prometió a Dios que él sería su Dios. Todas esas historias fueron haciendo mella en el carácter de José. Y José fue aprendiendo a amar a Dios, a respetarle, a servirle de todo corazón. A veces los padres, cuando ya están mayores, como que tienen más tiempo para sus hijos, porque se dan cuenta que no todo en la vida es trabajo y esfuerzo. Hay cosas que se pasan y nunca más se recuperan. Cuando uno es joven, uno se dedica a buscar las cosas de esta vida, está comenzando en su trabajo, consiguiendo las cosas que necesita para subsistir y muchas veces no tiene todo el tiempo para dedicarle a sus hijos. Yo tuve el gran privilegio de nacer en un hogar donde mi padre ya era mayor cuando yo nací. Y les digo que es un privilegio muy grande, porque la sabiduría de un padre que ya ha criado antes a otros hijos y de un padre mayor, de una madre que también era mayor, porque mi madre tenía más de 40 años cuando yo nací, mi padre más de 50 años, tuve ese raro privilegio que no tienen los niños que se crían en un hogar con padres jóvenes. Los padres jóvenes son despreocupados muchas veces, no tienen la seriedad para hacer frente a las cosas del hogar, no tienen el tiempo para los hijos. Pero yo, al nacer en un hogar con padres viejos, tenían tiempo para mí. Me dedicaron mucho tiempo y yo le agradezco a Dios el hogar que me dio. Claro, es triste cuando ya con los padres mayores, pues se nos mueren antes de ver a los nietos grandes. Pero en el caso de Jacob, él tuvo ese privilegio de tener hijos cuando estaba joven y después de volver a tener hijos cuando ya estaba viejo, porque tenía 4 esposas, ¿verdad? Y en este caso, pues las más jóvenes siguieron dando a luz más adelante. Pero saben, le dedicó mucho tiempo a José. Y Elena de White dice lo siguiente, y lo podemos leer también allí en Génesis capítulo 37 y versículo 3. Dice, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Esto es lo que les decía, que cuando uno ya tiene ciertos años, como que aprecia más a sus hijos y los goza más. Y en este caso, el padre tenía cierto favoritismo también por José. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos,
porque lo había tenido en su vejez. Dice Elena de White, las cualidades que distinguieron a José más tarde en Egipto, la benignidad, la fidelidad, la veracidad, aparecían ya en su vida diaria. Habiendo muerto su madre, sus afectos se apegaron más estrechamente a su padre. José se apegó mucho a su papá por faltarle su madre. Y el corazón de Jacob estaba ligado a este hijo de su vejez. Pero aún esta predilección, este cariño que Jacob había mostrado especialmente por José, iba a ser motivo de celos de los demás hijos. Iba a ser motivo de contienda y de grande dolor en la familia. Dice el versículo 3 de Génesis 37, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los demás hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, no había paz en ese hogar por el odio, por el aborrecimiento que tenían los hermanos hacia José, solo porque su padre lo amaba y daba predilección hacia él. El hecho de que su padre dedicaba más tiempo a estar con este hijo, el hecho de que se le había pegado el corazón a él en forma muy especial, hacía que los demás hermanos resintieran eso, lo celaban, tenían muchos celos, tenían mucha envidia de José. Y cuando su padre decide regalarle una túnica de colores, y recuerden que José ya no era un niño cuando le regaló la túnica de colores. José tenía ya 16 años de edad, ya era un joven. Sus hermanos eran todos mayores. El único que era bebecito era Benjamín, que no tenía más que 1 año de edad. Era todavía un niño que estaba aprendiendo a gatear. Pero todos los demás hermanos eran mayores que José. Y cuando vieron que a este muchacho con solo 16 años el padre lo favorecía, y ya nosotros hemos visto en esta serie que el manto o la túnica de colores no era solamente una túnica distinguida, sino que era un manto especial que se le daba a aquel que iba a ser el heredero especial. ¿Se acuerdan en el caso de Jacob y Esaú? Y fíjense cómo la historia se repite, ¿verdad? Porque en el caso de Jacob y Esaú, también él recibió un trato especial de su madre, no en este caso de su padre, sino de su madre, Jacob, y su madre también le había hecho una túnica especial. Y ahora esto lo repite el padre en su hijo preferido, haciéndole esa túnica. Era una túnica muy especial que significaba que el padre lo prefería a él sobre los demás hermanos. Elena de White dice que esto fue el colmo, hizo que sus hermanos se encendiera aún más el odio contra él. Y saben algo más que hizo más dura su carga. Dice en el versículo 2 de Génesis 37, esta es la historia de la familia de Jacob, José, y cuando habla de la familia de Jacob comienza hablando de José, como que es el más importante de toda la familia. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Cualquiera diría José era un chismoso. José era el que le llevaba la historia de sus hermanos y le llenaba la cabeza a su padre. Pero Elena de White nos da
una descripción completamente distinta a este concepto. Ella dice lo siguiente: al ver José la mala conducta de sus hermanos, se afligía mucho porque los amaba y quería la salvación de ellos. Y se atrevió a reconvenirlos suavemente. Él mismo les habló primero. José siguió la regla bíblica, ¿no es cierto?, de ir y hablar con ellos primero. No lo llevó directamente el cuento a su padre, sino que habló con ellos, pero en forma suave, tratando de ganarle su corazón. Pero esto despertó tanto más el odio y el resentimiento de ellos. Sigue diciendo, a José le era insufrible verlos pecar tanto contra Dios. Eran blasfemos, eran mal hablados, eran peleadores, se golpeaban entre sí, hacían daño a los demás. Y José se dolía mucho al verlos de esa manera pecar contra Dios. Por eso, dice Elena de White, expuso la situación a su padre, no tratando de llevarle un chisme y dejarlos a ellos en mal con su padre, sino porque él pensó que la autoridad paterna, tomando una rienda más fuerte sobre estos muchachos, pudiera ayudarles a que ellos enmendasen su mal camino. Jacob escuchó lo que su hijo José le dijo. No lo ignoraba en su totalidad, pero algunos detalles que José le llegó a contar lo espantaron, lo asustaron a Jacob al ver cuán malo eran sus hijos, la mala fama, dice la Biblia de ellos. Y entonces, en forma cuidadosa, buscando de no excitar la ira de sus hijos, mediante la dureza o la severidad, les habló de su mala conducta. Dice Elena de White, con profunda emoción expresó su ansiedad con respecto a ellos. Les suplicó que honrasen a Dios, que honrasen sus canas, que no cubriesen de oprobio su nombre y sobre todo que no deshonrasen a Dios, menospreciando sus preceptos. Les suplicó de todo corazón que enmendaran sus caminos, que se convirtieran a Dios, que cambiaran su mal proceder. Los muchachos, al ver que su pecado y su maldad era ahora conocida por su padre, parecieron arrepentidos. Delante de su padre le pidieron perdón, le dijeron que iban a cambiar, pero solo ocultaron sus verdaderos sentimientos, que se acerbaron por esta revelación de su pecado. O sea, al darse cuenta que había sido José el que le había contado a su padre, por los detalles que su padre les dio, y ellos sabían que ninguno de ellos lo había hecho sino José, esto los enfureció más. Y hermanos, cada una de estas cosas se va sumando, si ustedes se fijan, ¿no? José, predilecto del padre. José recibe un manto de colores. José parece que va a ser el primogénito, que su padre los va a despreciar a los demás para darle lugar a él. José le cuenta a su padre todas estas cosas, y ahora, como si esto fuera poco todavía, José tiene algunos sueños. ¿Y se acuerdan ustedes de los sueños de José? El primer sueño él veía ¿qué? Manojos. Vamos a leerlo. Está aquí, sí. Versículo 9. Bueno, vamos a leer un poquito antes, desde el 6. José les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derechito, y los manojos de cada uno de ustedes que estaban alrededor se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Señorearás acaso sobre nosotros? ¿Quién te crees que eres? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó todavía otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que soñé otro sueño.
el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. A pesar de que Jacob lo reconvino, lo retó por el sueño, sin embargo, le hacía mella a Jacob los sueños de su hijo. Se quedaba meditando en estas cosas. Esta es la situación de José. José, a pesar de vivir en medio de una casa llena de problemas, rechazado por sus propios hermanos, maltratado por sus hermanos, lo envidiaban, lo odiaban, no le hacían la vida nada fácil. Con todo y eso, José desarrolló un carácter diferente. No era vengativo, no era malo de corazón, sabía perdonar. Y todo esto, poquito a poco, fue haciendo de él una persona digna de confianza de su padre también. El momento crucial en la vida de José llega cuando, en ese viaje que él fue a ver cómo estaban sus hermanos en Dotán, lo vieron venir desde lejos y planearon su destrucción. Elena de White describe en forma impresionante esa sección de su vida. Le dedica bastante tiempo, hasta describe el rostro de sus hermanos, las expresiones de su rostro, cómo lo miraban, cómo lo trataron. Hay muchos detalles de esa historia que están mencionados en la Biblia y en el Espíritu de Profecía, y no están allí por casualidad, porque más tarde pues van a tener un efecto especial en la vida de estos muchachos. Pero, por ejemplo, cuando el único que no estaba presente, cuando planearon matarlo los hermanos, fue Rubén, el hermano mayor. Cuando él vino y se dio cuenta del plan que había, pues trató de desbaratar el plan. Sin embargo, no tenía la firmeza de carácter para hacer que le obedecieran. Y él encubrió el verdadero motivo. Ellos habían planeado matarlo, sacarle su túnica de colores y llevarla a su padre destrozada y decirle que alguna bestia lo mató. Pero entonces Rubén les dijo: no se manchen sus manos con sangre de nuestro propio hermano. Mejor echémoslo en una cisterna y que se muera solo. Era lo mismo, era echarlo a la muerte, pero a lo menos no iban a derramar su sangre porque lo iban a dejar morir de hambre dentro de un pozo. Rubén, sin embargo, dice la Biblia, planeaba salvarlo secretamente, sacarlo del pozo más tarde y dejarlo ir. Pero no le resultó su plan. Mientras lo pusieron en el pozo, fue atado José para bajarlo al pozo. Él les suplicaba que por favor no le hicieran eso. Pero el que lo ató de manos y de pies para bajarlo al pozo fue Simeón. Habían pasado solamente unos meses desde que Simeón y Leví habían asesinado a sangre fría a un pueblo entero. Solamente meses de ese crimen tan horrendo. Y ahora están tratando a su hermano de esta manera. Esas escenas estaban vívidas en la mente de José. Se acordaba de todo lo que había sucedido con estos dos hermanos, Simeón y Leví. Ahora Simeón lo ata de pies y manos. El odio que mostraba en su rostro. Y cada uno de los hermanos cómo se burlaban y le decían: ahora vamos a ver en qué van a terminar tus sueños, soñador. Y se burlaban de él. Nunca se olvidó José del rostro de sus hermanos, el odio que manifestaban. Mientras Rubén estaba lejos nuevamente, Judá, que era el líder de los hermanos, vio venir una caravana de ismaelitas
que iban hacia Egipto en camellos y decidieron venderlo para sacarse el problema de encima. Lo vendieron por 20 siclos de plata, el precio de un esclavo. Eso es lo que costaba un esclavo. Eso nos muestra que también en Israel con el tiempo hubo inflación, porque para la época de Cristo el precio de un esclavo eran 30 monedas de plata. Cristo fue vendido, al igual que José, por 30 monedas de plata. En el caso de José fueron 20, en el caso de Jesús fueron 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. La historia es muy especial en este aspecto y voy a terminar en esta noche leyéndoles algunas porciones de esta parte de la historia del libro Patriarcas y Profetas. Dice, cuando vio José a los mercaderes, comprendió la terrible verdad. Llegar a ser esclavo era una suerte más temible que la misma muerte. En la agonía de su terror imploró a uno y a otro hermano. Uno por uno les suplicaba, les lloraba, se aferraba de ellos diciéndole, por favor no me hagan esto, por favor no me vendan como esclavo. Pero todo fue en vano. Algunos de ellos fueron conmovidos de compasión. Hubo más de un hermano que al ver a José desesperado, le dolió su corazón y se dieron vuelta para no llorar, para no ver sus lágrimas, pero tuvieron miedo al ridículo, tuvieron miedo al qué dirían los demás hermanos, y eso los mantuvo callados. Todos tuvieron la impresión de que habían ido demasiado lejos ya para poder retroceder. En otras palabras, José había visto el odio y el plan de matarlo. Luego lo habían echado en una cisterna. Lo habían desnudado, le habían quitado el manto de colores. José había visto hasta dónde ellos habían llegado y si ahora lo soltaban, él iba a ir y contarle a su padre. Y se dieron cuenta que era demasiado lejos, que ya no había punto de retorno. Si perdonaban a José, los acusaría delante de su padre, quien no pasaría por alto la crueldad contra su hijo favorito. Endurecieron sus corazones a las súplicas de José. Le entregaron en manos de los mercaderes paganos. La caravana continuó su camino y pronto se perdió de vista. Rubén volvió a la cisterna, pero José no estaba allí. Alarmado y acusándose a sí mismo, desgarró sus vestidos y buscó a sus hermanos exclamando, el muchacho no aparece, ¿a dónde está? ¿Y yo a dónde iré? ¿Qué voy a hacer? Cuando supo la suerte de José, que lo habían vendido, que era ya imposible rescatarlo, Rubén se vio obligado a unirse con los demás en la tentativa de ocultar su culpa. Después de matar un cabrito, tiñeron con su sangre la ropa de José y la llevaron a su padre diciéndole que la habían encontrado en el campo y que temían que fuese la de su hermano. Reconoce ahora, dijeron, si es o no la ropa de tu hijo. Con temor habían esperado la escena. ¿Cómo reaccionaría su padre? No estaban preparados para la angustia desgarradora ni para el completo abandono al dolor que tuvieron al presenciar la desesperación de su padre cuando le entregaron el manto de colores lleno de sangre. Es la ropa de mi hijo, dijo Jacob. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Sus hijos trataron inútilmente de consolarlo. La Biblia dice que él rasgó sus vestidos, puso sacos sobre sus lomos, se enlutó y pasó de luto por muchos días. El tiempo no parecía aliviar su dolor. Tengo que descender a mi hijo enlutado a la sepultura.
guardaré este luto hasta el día de mi muerte. Era su grito desesperado todos los días. Los demás hermanos estaban aterrados. Nunca habían visto a su padre de esta manera. Ahora se arrepentían de lo que habían hecho, pero era demasiado tarde. Ocultaron en sus propios corazones el conocimiento de su culpa. Aunque a ellos les parecía enorme, trataron de acallarlo. Pero fue muy difícil, viendo el dolor de su padre. Pero ahora, dejando un poquito la familia de Jacob, vamos a concentrarnos en José. Imaginémonos a este muchacho de 17 años de edad, recién saliendo de la niñez, en la pubertad, para transformarse en un hombre. Era el niño preferido de la casa, el hijo de papá. Todo el tiempo su padre lo defendía de los demás hermanos. Todo el tiempo lo trataba con predilección. Y ahora se encuentra de pronto solo, arriba de un camello atado de pies y manos, camino a una desgracia más grande que la misma muerte. Cuando la caravana iba marchando hacia el sur, hacia las fronteras de Canaán, recuerden que Jacob vivía en ese entonces en Hebrón, al sur, muy cerca del camino que pasa hacia Egipto. José había ido hasta el norte, hasta Dotán, varios días de camino para llevarle comida a sus hermanos. Pero ahora en la caravana, José, atado arriba del camello, reconoce los lugares familiares donde se había criado en su niñez. Los lugares donde iba con su padre, el arroyo donde se iban a bañar, allí lo alcanzó a ver al cruzarlo. Sabía que siguiendo derechito por ese arroyo iba a llegar a la tienda de su padre. No podía hacer nada. Dice Elena de White, cuando el joven pudo divisar a lo lejos las colinas entre las cuales se hallaban las tiendas de su padre, lloró amargamente al pensar en la soledad, en el dolor de aquel padre amoroso. Nuevamente recordó la escena de Dotán. Vio a sus airados hermanos, sintió sus miradas furiosas dirigidas hacia él, las punzantes e injuriosas palabras con que habían contestado a sus súplicas angustiosas resonaban todavía en sus oídos. Con el corazón palpitante pensaba, ¿qué le reservaría el porvenir? ¿Qué cambio de condición? De hijo tiernamente querido había pasado a ser el esclavo menospreciado, desamparado, solo, sin amigos. ¿Cuál sería su suerte en la extraña tierra donde iba? Ni siquiera conocía el idioma de los egipcios. Mientras iba arriba de ese camello, y allá a lo lejos alcanzó a ver el ganado de su padre paciendo. Estaba tan cerquita, si hubiera podido escaparse, solo corriendo hubiera llegado a la casa de su padre. Pero todo era en vano, era un esclavo. Con solo tratar de escapar lo mataban, porque ese era el castigo para un esclavo que tratara de escapar. Lloró, 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 lloró encima del camello desconsoladamente. Dice Elena de White, durante algún tiempo José se entregó al terror, al dolor y a la desesperación sin poder dominarse. No sabía cómo dominar el sufrimiento y el dolor que sentía en su corazón cuando pensaba en el rostro de su padre, en los tiempos que habían pasado juntos, en el cariño que él había mostrado para con él. Cada vez que veía el rostro de su padre en medio de sus lágrimas, lloraba aún más amargamente. Pero en la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para él. Saben, dice Elena de White, que José, con 17 años de edad, en pocas horas pasó de ser un niño mimado a un hombre maduro, en pocas horas. Dice aquí, aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera costado años aprender. Por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, le había hecho daño por su parcialidad y complacencia.
aquella preferencia poco juiciosa había enfurecido a sus hermanos, los había inducido a llevar a cabo el cruel acto que lo alejaba ahora de su hogar. Sus efectos se manifestaban también en su propio carácter. Noten, aunque la Biblia no registra ningún pecado de José mencionado en la Biblia, Elena de White dice, los efectos de la predilección de su padre habían desarrollado defectos en su propio carácter que ahora tenía que corregir. Estaba comenzando a confiar en sí mismo y a ser exigente. Acostumbrado al tierno cuidado de su padre, no se sintió preparado para afrontar las dificultades que surgirían ante él en la amarga y desamparada vida de extranjero y esclavo. Fue allí mientras meditaba sobre su camello. Con cada paso del camello se iba moviendo hacia atrás y hacia adelante. Después de llorar amargamente, se quedó dormido. Y mientras estaba dormido, soñó el sueño que había tenido su padre, la escalera que unía el cielo con la tierra. Tanto había escuchado ese sueño que estaba fresco en su mente. Y en su mente se relacionó inmediatamente su padre fugitivo, lejos de su hogar. Había tenido que huir de su madre, de su familia, con amenaza de muerte. Y todo eso le revivió a él la historia de su padre. Y allí encima del camello le vino un flash de la historia de su propio padre, esa escalera que unía el cielo con la tierra. Se despertó abruptamente encima del camello y sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarlo y a temerlo. A menudo en la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión de Jacob, cuando él huyó de su casa desterrado y fugitivo. Se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y de cómo se habían cumplido y cómo en la hora de mayor necesidad los ángeles habían venido a instruirle, a confortarle y a protegerlo. Había comprendido el amor manifestado por Dios al proveer un redentor para los hombres. Ahora todas esas preciosas lecciones que había aprendido de niño en las rodillas de su padre, se presentaron vívidamente ante él. Y en ese momento, arriba del camello, enjugó sus lágrimas. Levantó su rostro al cielo y mirando directamente al cielo, le habló a ese Dios. La caravana de los camellos era larga. Los ismaelitas iban al frente. Los esclavos siempre eran los últimos, después del ganado. Nadie escuchó sus lloros, nadie escuchó sus lamentos, pero nadie tampoco escuchó su oración. Cuando él elevaba su rostro al cielo, comenzó a orarle a Dios, a hablarle, como que lo estuviera viendo allá en el cielo. Y dice aquí, José creyó que el Dios de sus padres estaría con él. Y le dijo, Padre, así como estuviste con mi padre Jacob. Y él prometió que si tú le acompañabas en ese viaje, él sería su Dios y él te sería fiel. Yo también quiero hacerte la misma promesa. Le dijo, Padre mío, a su Padre Celestial, ya no creo en ti por el testimonio de mi Padre, ahora creo por mí mismo, te escojo como mi Dios. Y saben, jóvenes, tiene que llegar ese momento en la vida de cada joven, de cada señorita, cuando el Dios de nuestros padres finalmente se transforme en nuestro propio Dios, que nosotros por nuestra propia cuenta escojamos servir a Dios. No alcanza con la fe de tu padre, ni de tu madre, ni de tus abuelos.
Llega el momento cuando tú tienes que hacer esa decisión de que el Dios de tu padre será también tu Dios. Y esa fue la decisión que tomó José allí sobre el camello. Le prometió a Dios que estaría con él, que si él estuviera con él, él sería su Dios. Y ustedes recuerdan las palabras de Jacob. Estas José se las sabía de memoria, de tanto escucharlas en la historia de su padre. Génesis capítulo 28, versículo 18 en adelante. Se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Betel, aunque era Luz el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob un voto, una promesa, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. José tomó esa misma decisión en esa hora. Le dijo: Señor, si tú me acompañas, si me proteges en este viaje en que voy, no sé lo que me tocará, no sé qué será de mí, pero si tú vas conmigo, me proteges, me das pan para comer, vestido para vestir, y algún día me das el privilegio de volver a la casa de mi padre, tú serás mi Dios por toda la vida. Ese voto de fidelidad lo repitió José. Y dice la mensajera del Señor: su alma se conmovió, pidió al guardián de Israel que estuviera con él, que lo acompañara en todo el camino. Por eso, en Génesis capítulo 49, que fue nuestro primer versículo, al ver la bendición que le da Jacob a José, le dice: vino amargura a tu vida, pero sin embargo, aunque te causaron grande amargura, versículo 23, te asaetearon, te golpearon, te aborrecieron, sin embargo, tu arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudó, por el Dios omnipotente, el cual te bendice, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, sobre la frente del que fue apartado, señalado de entre sus hermanos. Dice Elena de White: José escogió que el guardián de Israel, de su padre Jacob, sería su propio Dios. Su alma se conmovió y tomó la alta resolución de mostrarse fiel a Dios y de obrar en cualquier circunstancia que le tocara vivir, como convenía un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparara su suerte y cumpliría todo asunto que Dios le pidiera. Todo deber que le fuera encomendado, por difícil que fuera, lo haría con fidelidad. La experiencia de José en ese día fue el punto decisivo de toda la vida de José. Página 215 de Patriarcas y Profetas. The experience that Joseph had that day was the turning point in his life. Fue el punto decisivo en su vida.
Dice Elena de White, su terrible calamidad le transformó de un niño mimado a un hombre reflexivo, valiente y sereno. Cristo entró a morar en su corazón porque Él lo invitó a ser su Dios. Y de allí en adelante habría de servirle toda la vida. ¿Saben? José pasó por experiencias tremendas después de esto. Solo, sin familia. Su hogar lejos. Ni siquiera tenía madre porque había muerto, pero su padre no sabía si alguna vez lo iba a volver a ver. No tenía nadie más en el lugar donde estaba. Era solo él. Y él podría haber pensado, bueno, tengo que adaptarme al medio ambiente donde estoy. Aquí nadie me conoce, ¿qué voy a hacer? Pero la decisión que él tomó de serle fiel a Dios, aunque le metió en problemas, le trajo grandes bendiciones. ¿Se acuerdan cuando la mujer de Potifar trató de seducirlo para que él pecara? Él podría haber reaccionado diciendo, nadie lo va a saber, estoy solo, necesito cariño, necesito amor, no tengo a nadie más. Mi padre que me daba tanto cariño está lejos de mí. Y esta mujer, pues me ofrece, a cambio de un momento de placer con ella, honra, dinero, posición elevada, encubrimiento, nadie lo va a saber, podría haber cedido. Pero él había tomado una decisión en su vida. Y la decisión era que viniera lo que viniera, bueno o malo, él serviría al Dios del cielo, obedecería sus mandamientos. Y él dijo, ¿cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Hay jóvenes hoy en día que cuando nadie los ve se dan libertades que no la harían si tuvieran una persona en su presencia. Después de que cierran su cuarto, hacen cosas a solas que si estuviera su padre o su madre o el pastor de la iglesia presentes no lo harían. Les daría vergüenza. Sin embargo, José no pensaba en lo que dirían los demás, pensaba en lo que Dios diría. Y cuando algún joven o una señorita hacen algo malo en esta tierra, se fijan bien que no haya nadie alrededor para verlos. Miran a un lado, miran al otro, miran atrás. Y cuando están seguros que nadie lo ve, entonces los hacen. Sin embargo, se olvidan de mirar hacia arriba, porque siempre hay alguien que los está viendo. Hay ángeles de Dios que son testigos de cada acción que nosotros hacemos. Si mantuviéramos más presente la presencia de Dios en nuestra vida, como lo hizo José, temeríamos de pecar contra Dios. ¿Cómo haría, dijo José, yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? En verdad, José, aunque no fue sin defecto de carácter, logró, gracias a la enseñanza de su padre, y por cierto, en la Biblia en hebreo, y con esto termino con esta pequeña porción, se los voy a leer porque lo tengo aquí. En la Septuaginta, no es la Biblia hebreo, sino la Biblia griega. La traducción de Génesis 49, 26 dice, las bendiciones de tu padre y de tu madre fueron mayores que las bendiciones de mis padres o de mis progenitores. ¿Por qué la Septuaginta añade las bendiciones de tu padre y de tu madre? Y aquí agrega el Talmud hebreo, este sí está escrito en hebreo. El patriarca en su lecho de muerte pensó del carácter de José. Se acordó de los años de fiel instrucción que Raquel le había dado desde su nacimiento hasta que la muerte los separó. No se menciona la madre de ninguno de los otros hijos al darle la bendición, pero sí la madre de José. Este es en el caso de la Septuaginta.
Y entonces dice el Talmud, happy the mother that gives, and twice happy the child that receives such instruction. Bienaventurada la madre que educa bien a su hijo. Y 2 veces bienaventurado el hijo que recibe la instrucción de su madre. Hay un poder, dice Elena de White, en enseñar a nuestros hijos de pequeños el camino del bien. Esto es lo que moldea su carácter. Si ustedes se fijan en Proverbios, capítulo 1, versículos 7 al 9. Proverbios, capítulo 1. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. No menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisiesen engañar, no consientas. Cuando un padre y una madre educan bien a sus hijos, esa educación es como una diadema sobre su cabeza. Es como un collar a su cuello, adorno de gracia. Esto es el hijo que no desprecia la instrucción y la enseñanza de su padre y de su madre. Y tiene gran recompensa el padre y la madre que saben educar bien a sus hijos. Es una gran responsabilidad pasar la antorcha de una generación a la otra. En el caso de José, su padre le enseñó bien. Cuando José se sentaba en sus rodillas, Jacob era un hombre convertido. Elena de White dice que nunca más volvió a ser el hombre con los defectos de carácter que tuvo antes en su vida. Miren qué tremenda esta expresión. De aquella noche nocturna de lucha junto al río Jaboc, Jacob salió hecho un hombre distinto. La confianza en sí mismo había desaparecido. Desde entonces en adelante ya no manifestó más su astucia, artero, como era según su nombre. En vez del disimulo y el engaño, los principios de su vida fueron la sencillez y la veracidad. Aprendió a confiar con sencillez en el brazo del Omnipotente y en la prueba y la aflicción se sometió humildemente a la voluntad de Dios. Los elementos más bajos de su carácter fueron consumidos en la hornaza y el oro verdadero se purificó hasta que la fe de Abraham y de Isaac apareció en Jacob con toda nitidez. Y Jacob supo legar eso a José. Era demasiado tarde para cambiar el carácter de los hijos mayores. El carácter queda formado y sellado en la niñez. Pero José y Benjamín recibieron de su padre ya viejo lo que sus hermanos mayores no pudieron recibir, porque Jacob no era un hombre convertido. Ojalá que cada uno de nosotros podamos pasar por esa experiencia de la conversión, para que podamos, si no criar a nuestros hijos como debiéramos haberlo hecho, a lo menos ayudar a que nuestros nietos puedan recibir el legado de la herencia que Dios nos ha dado, de tener al Dios todo verdadero, de tener al Dios todopoderoso de parte de nosotros. Que el Dios de Jacob, que el Dios de Isaac, sea también nuestro Dios. Que le sirvamos de todo corazón. Mañana vamos a estudiar la vida de José en sus distintas peripecias y vamos a ver cómo se parece a la vida de Cristo Jesús. Y vamos a aprender las lecciones, aún muchas más lecciones, y vamos a ver cómo la misma experiencia de José ayudó a moldear el carácter de sus hermanos, porque también ellos llegaron a ser hombres convertidos por la experiencia que tuvieron que pasar. Para Dios no hay nada imposible. Él puede alcanzar aún al más vil pecador.
y Él puede tomar las experiencias malas de nuestra vida, las que parecen la tragedia más grande. En el caso de José, tener que estar lejos de su familia, lejos de su padre a quien amaba, tener que ser vendido como esclavo en un lugar donde no tenía libertad, donde no podía trabajar libremente para servirle a Dios. En medio de todas esas vicisitudes, todo eso fue una bendición para José. Hay jóvenes que piensan hoy en día que para servirle a Dios tienen que irse lejos a otro lugar, donde haya un mejor ambiente, donde puedan estar en otra circunstancia para servirle a Dios. Pero Dios nos llama a serles fieles en el lugar donde estamos. No esperar un cambio de lugar para servirle a Dios. No idealizar, si yo hago tal y tal cosa, si voy a tal y tal lugar, allí le voy a servir a Dios. Dios quiere que le sirvamos en medio de las circunstancias más adversas. Así como José, en medio de su tragedia más grande de su vida, al día más triste de toda su vida, se transformó en el día de su victoria. El día que cualquiera diría fue derrotado por completo y terminó su vida, en realidad fue el comienzo de la vida de José, porque escogió servir a Dios. Acuérdate, cuando estés desesperado, cuando estés en tribulación, cuando sientas que todo el mundo está en tu contra, que aún tus hermanos no te quieren, que todos te han abandonado, y cuando pienses que aún el Dios del cielo no escucha tu plegaria, porque José lloró y le suplicó a Dios que hiciera un milagro para salvarlo de la esclavitud, que por favor de alguna manera saliera alguno de los siervos de su padre al encuentro y lo viera arriba del camello. Su padre lo podía comprar en 10 veces el precio que había sido vendido, y los ismaelitas felices se lo hubieran vendido a su padre de vuelta. Y José le suplicó a Dios: Señor, haz un milagro, solo que uno de mi casa salga al camino. Estaba tan cerquita, ya a lo lejos veía las colinas de su casa, le pasó por cerquita el camino, y tanto le pidió a Dios y sintió que Dios no lo escuchaba. Pero fíjense cómo son los planes de Dios. En medio de la desgracia estaba la bendición. José necesitaba pasar por toda esa experiencia para llegar a ser el gran libertador de su familia. Y termino en esta hora con el texto de Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Y con este cerramos. Dice el versículo 20. Y esto es José hablándole a sus hermanos. Y esta es la ley que Dios ejerce. Y solo Él tiene la prerrogativa de ejercerla así. Vosotros, dice José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermano y hermana, amigo, joven, señorita que me escuchas, Dios puede sacar de lo malo bueno. Él puede transformar lo malo en bueno. Lo único que Dios espera es que nosotros le entreguemos nuestra vida, le sirvamos a Él. Estemos dispuestos a hacer su voluntad en las buenas y en las malas. Y Dios puede transformar el mal más grande, la desgracia más terrible, en una bendición para su gloria, si nosotros escogemos serle fieles a Dios. Que Él nos ayude a tomar esa decisión. Quizás hay algún joven, alguna señorita que me está viendo allí en la pantalla y que Dios ha tocado su corazón en esta hora para que tome esa decisión, la más importante de toda su vida, de escoger a Dios, a Jesucristo como tu propio Dios, de ya no confiar en la religión de tus padres, de tus abuelos, sino hacer de Cristo tu propio Dios. Quizás hay alguien aquí presente en esta hora que quiere tomar esa decisión. Tu Dios será mi Dios. El Dios de mis padres será ahora mi propio Dios. Yo quiero servir a Dios de todo corazón. Si esa es tu decisión y quieres servir a Dios de todo corazón, únete a mí al orar en esta hora, poniéndote en pie conmigo. Vamos a postrarnos para orar.
Nuestro Padre y nuestro Dios, en esta noche hemos comenzado a estudiar la vida de tu siervo José. Cuántas lecciones maravillosas tiene para nuestra propia vida. Pero si hay algo que queremos, Señor, es que estas lecciones hagan impacto en nosotros y nos lleven a ser hombres y mujeres diferentes, consagrados a ti, a dejar lo malo y aprender a hacer lo bueno, a servir y obedecer no porque nos ven, sino por principio. No importa dónde estemos, hemos de servirte a ti, porque tú eres nuestro Dios. Bendice a cada persona aquí presente, bendice a aquellos que en esta hora están tomando la decisión más importante de su vida. Aquellos que en esta hora están haciendo de este momento el momento decisivo, the turning point in their own lives. Oh Señor, permite que en este momento, al aceptarte a ti como único Dios y decidirte servirte de todo corazón, tú puedas sellar esta decisión y transformar lo malo en bueno para gloria de tu nombre. Todos estos favores los agradecemos y los pedimos sin mérito alguno en nosotros, en la sangre preciosa de tu amado Hijo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor.